Shalom, distinguidos seminaristas. Le habla el licenciado Reinaldo Melot, director del Seminario Teológico Beit Midrash. En esta oportunidad, yo quiero relacionarme aquí, dirigirme a los seminaristas Juan Rojas, seminarista Roseli Villagómez y el seminarista Rolando Peñaranda. Es el grupo de estos estudiantes que van a hacer su trabajo, grupo número uno, Juan Rojas, Rolando Peñaranda y Roseli Villagómez. Y ustedes van a hablar sobre el tema, las consecuencias de las obras de la carne y su monografía. Entonces aquí es una orientación que les voy a dar, son detalles que les voy a dar sobre cómo ustedes pueden elaborar el inicio de su monografía. Aquí lo estoy mostrando lo que es la carátula. Todo aquí donde está rojo, perdón, donde está amarillo, ustedes deben cambiar. Entonces, ¿cuál es el tema de su trabajo de ustedes? Entonces, vamos aquí cambiar el tema. Ustedes han elegido un tema que es las obras de las consecuencias. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a mirar las consecuencias de las obras de la carne. Entonces, ustedes deben colocar aquí en tema, ese tema, las consecuencias de las obras de la carne. Ese es el título que va a quedar para su monografía, trabajo final. Bueno, tenemos un tema. Ahora tenemos que crear aquí, elaborar un título para ese su trabajo que ustedes van a organizar. Entonces, son sugerencias, ustedes pueden modificar, ¿ya? Entonces, mi sugerencia que voy a dar es factores que inciden en que los cristianos, factores en factores que inciden eh, que los cristianos sean influenciados a, co, a cometer, cometer las obras de la carne. Esta palabra cometer pudiéramos cambiar essa palavra cometer, ou podemos dizer aqueles cristianos são influenciados a hacer las obras de la carne. Essas são sugerências que eu lhe estou dando, ¿ya? Não significa dizer que ustedes vão a poner lo mismo que está aqui, ¿ok? Ustedes devem modificar. Já que ustedes vão falar sobre as consequências de las obras de la carne, então, ustedes devem colocar aqui o tema, as consequências de las obras de la carne, que é o título allá del tema, e aqui arriba vão criar um título para esse trabalho. Então, estou dando uma sugerência, factores. Vocês também podem cambiar esta palavra factores para outras palavras, como, por exemplo, elementos que incidem em que os cristianos sejam influenciados a fazer as obras de la carne. São solo sugerências, não significa dizer que vocês vão poner tal como está aqui. Essa é a primeira parte, a carátula, que eu quero que vocês organizem agora aqui, os nomes de los estudiantes. Les pido, por favor, que ustedes devem colocar seus nomes tal como está em seus carnês de identidade. Então, neste caso, Juanito Rojas, y no me recuerdo el otro nombre, vamos a poner solo un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo, Rivera. Juanito Rojas Rivera, otro ejemplo aquí, Rolando Peñaranda Rojas, no sé bien su nombre, pero ustedes van a poner sus nombres completos. Roseli, en este caso aquí, Roseli Villa Gómez Moyes. São solo exemplos, ok? Aqui também se vai modificar onde está amarillo, neste caso aqui, isso foi um trabalho
hecho por estudiantes de la ciudad de Huaquilla en Ecuador. Aquí ustedes van a poner, aquí ya diferente, aquí va a poner eh, Gran Pai Titi, Gran Pai Titi, Warnes, y aquí abajo, Santa Cruz, Bolivia. Y Santa Cruz, Bolivia, y abajo es, en este caso sería septiembre. Septiembre del 2026. ¿Ok? Entonces, ahí está. Así se quedaría ya lo que está relacionado a su carátula, en este caso. Ahí está. Gran Paititi, Guarne, Santa Cruz, Bolivia. Eso es lo que es la carátula. Yo estoy dando sugerencias del tema que ustedes van a hablar, que es justamente el tema, las consecuencias de las obras de la carne. Estoy poniendo un título que ustedes pueden modificar, factores o elementos que inciden que los cristianos sean influenciados a hacer las obras de la carne. Bueno, esa es la carátula que yo le estoy dando la sugerencia. Ese archivo, yo le estoy enviando ese archivo así en Word. La única cosa que ustedes van a hacer en el archivo es modificar, hacer modificaciones donde están marcados con amarillo, ustedes deben modificar. Y a donde están las palabras normales, ustedes no las toquen, por favor, deje tal como está, son sugerencias. Entonces vamos, ya hemos hecho la carátula, aquí está la carátula organizadita, como debe ser. Ahora vamos a ir a lo que es el capítulo primero, ese tema de agradecimiento, dedicatoria, presentación, eso vamos a hacer más adelante. Primero aquí es lo que vamos a trabajar, el capítulo primero, que son los aspectos introductorios. Bueno, en este caso aquí, los estudiantes de ese tema, ellos hicieron un tema relacionado sobre la oración. Entonces, ellos pusieron aquí una introducción sobre el tema, que es un tema relacionado a la oración. Lo que ellos hicieron aquí, hicieron primero los antecedentes, hablar un poco sobre el tema de la oración, qué significa la palabra oración, qué dice la Biblia sobre la oración. Es un antecedente, hablar sobre el tema. En este caso aquí, por ejemplo, aquí le dice aquí, la oración puede ser audible ou silenciosa, privada ou pública, formal ou íntima ou informal, qualquer oração se deve fazer com fé. Aí ele habla aqui de textos, não vê? Então, isso aqui, ele está dando um pouco, hablando um pouco sobre o que é a oração, um antecedente sobre o que é a oração. Isso aqui se deve fazer aproximadamente em 2 páginas ou uma página e meia. Fíjese bem que aqui esos estudiantes utilizaron por lo menos una página y media para hablar sobre el antecedente de la oración, en este caso, que fue el tema de la oración. En el caso de ustedes, ustedes están hablando sobre las obras de la carne, entonces ustedes van a hacer un antecedente sobre las obras de la carne, ¿ya? Ustedes pueden encontrar estos muchos temas en páginas de temas bíblicos de internet, em livros, na própria Bíblia, em dicionários, em concordâncias, vocês vão encontrar muitos temas sobre o tema de la oração. Depois de isso, vem a identificação do problema. Então, aqui, en este caso, diz a falta de oração. Aqui não seria a falta de oração, tá? Não seria. En este caso, aquí sería las obras de la carne. Entonces, yo estoy identificando el problema. Entonces, yo no podría hablar sobre la falta de oración. Yo tengo que hacer algo diferente. Estoy identificando el problema. Entonces, yo voy a hablar aquí sobre la consideración, que estoy hablando sobre las obras de la carne. Entonces, yo voy a identificar, ¿ve? Las obras de la carne es un tema muy relevante en la vida de los cristianos
en las iglesias evangélicas en la actualidad. O sea, entonces, aquí yo estoy haciendo, dando inicio, una introducción sobre lo que estamos relacionando a las obras de la carne. ¿Qué es lo que tengo que mostrar aquí? Yo tengo que mostrar aquí es justamente cuál es el problema que yo estoy identificando. Si ustedes empiezan a analisar aquí lo que pusieron este otro grupo, a leer lo que ellos están poniendo aquí, entonces ustedes se van a dar cuenta que ellos están hablando sobre el problema de la oración. Ustedes deben hablar aquí sobre el problema de las obras de la carne. Por ejemplo, aquí ellos dicen, otra causa puede ser la falta de liderazgo, que evitar es tener a alguien liderando. Aquí dice aquí, otra causa del problema son los problemas personales. En este caso estamos hablando aquí sobre el tema de la oración. En este caso aquí de ustedes, ustedes van a hablar sobre las obras de la carne. Entonces, uno de los problemas de la obra de la carne, ¿no? ¿Cuál cree usted que son los problemas que llevan a los cristianos a hacer las obras de la carne? Entonces, ustedes deben explicar por lo menos en media página sobre ese tema. Hagan eso por lo menos media plana, hablando, identificando cuál es el problema de las obras de la carne. Entonces, eso aquí ustedes deben trabajar, ponerse de acuerdo entre ustedes para trabajar en su monografía. Tenemos aquí lo que es los antecedentes, que es hablar por lo menos en una plana y media o dos planas sobre el tema de las obras de la carne, en este caso. Y después, número dos, ustedes vienen a hablar sobre identificar cuál es el problema que lleva a los cristianos a cometer o las obras de la carne o hacer las obras de la carne. Ahí viene el punto número dos, que es el planteamiento del problema, que aquí sería una pregunta. Entonces, en este caso aquí, tenemos que modificar a dónde está amarillo, ¿ok? Entonces, vamos aquí, borrar eso y poner lo siguiente. ¿En qué afecta, en qué afecta a los cristianos cometer las obras de la carne en la iglesia? Eh, ¿Cuál es la iglesia que usted va a hablar? Estamos hablando de cuál iglesia. Por ejemplo, iglesia de Gran Paquetí. Entonces, iglesia, 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 Asamblea de Dios, UP2 del barrio Gran Paititi, en este caso aquí, en la ciudad de Guarnes. Pero yo creo que ustedes no van a, este grupo no va a hablar en la iglesia Gran Paititi, va a ser en la iglesia allá de su iglesia donde ustedes congregan, donde el pastor Vicente. Entonces ustedes van a modificar eso aquí. No van a poner UB2, ustedes van a poner o nombre de su iglesia, no sé cuál es la UB de su barrio, es Gran Paititi, pero la iglesia tiene un nombre, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que más o menos hacer con esa idea que yo le estoy dando aquí, en que afecta a los cristianos cometer las obras de la carne en la iglesia. Ahí ustedes van a poner el nombre de la iglesia, Asamblea de Dios Boliviana sería, ¿no? Es Asamblea de Dios Boliviana, en este caso, entonces Boliviana, UB, no sé cuál es la UB, si es UB9, nombre de la iglesia, ¿ok? Entonces, ustedes deben hacer el planteamiento del problema con una pregunta, de esta manera que está aquí, ¿ok? Espero que ustedes estén entendiendo como estoy explicando. Ahora vamos a ver. Seminarista Juan, seminarista Roseli, seminarista Rolando, ¿ya? Vamos ahora a los objetivos que ustedes tienen que trabajar.
Bueno, como siempre les dije, hay que cambiar aquí lo que está marcado con con amarillo, ¿no? Entonces vamos a modificar. Entonces vamos a modificar. Ustedes tienen que ir allá donde está el título. Fíjense bien, aquí está el título. A ver, ¿cuál es el título que dice aquí? Elementos que coinciden en que los cristianos sean influenciados hacia las obras de la carne. Entonces, esse, dentro de este presupuesto, dentro de esta idea que está aquí, es lo que ustedes van a poner aquí en los objetivos. Entonces, ¿qué van a poner aquí? Essa é a ideia que van a poner. Analisar os elementos que coincidem com que coincidem que los cristianos sean influenciados influenciados a hacer las obras de la carne. Porque ese es el tema que ustedes están hablando, de la obra de la carne. Hay tres objetivos. Yo quisiera que ustedes mantengan aquí esta parte inicial que dice identificar, después dice indicar, dice caracterizar y presentar. Lo que van a modificar aquí sería, en este caso, lo que está marcado, resaltado con amarillo. Entonces, voy a dar sugerencia a ustedes, identificar las causas que conllevan a los cristianos. Vamos a ver aquí. Un momento, ya déjeme. Okay. Identificar las causas que conllevan a los cristianos a cometer las obras de la carne. Eso es una idea, ustedes pueden modificarlo. Vamos al segundo objetivo específico, porque aquí está el objetivo general, que es eso aquí, analizar los elementos que coinciden con lo que los cristianos eh, sean influenciados a hacer las obras de la carne. Ahí viene el primer objetivo específico, identificar las causas que conllevan a los cristianos a cometer las obras de la carne. El segundo objetivo es, objetivo específico en este caso, indicar las características de los cristianos que cometen las obras de la carne. ¿Ok? Ustedes pueden modificar como ustedes vean mejor. Esas son sugerencias. El tercero objetivo específico, caracterizar. Caracterizar. Caracterizar las consecuencias en la vida de los, vamos a volver un poquito, caracterizar las consecuencias en la vida de los cristianos que cometen las obras de la carne. Ahí viene el cuarto objetivo específico. Vamos a modificar aquí, solamente van a modificar lo que está amarillo, ya remarcado con amarillo o resaltado con amarillo. Entonces aquí dice, presentar princípios bíblicos que promuevan y contribuyan a que los cristianos no cometan vamos a volver un poquito, por favor, ya, paciencia, a ver, que contribuyan a que los cristianos no cometan las
obras de la carne. ¿Ok? Aqui temos 4 objetivos específicos. Aqui temos um objetivo general. Tal como eu lhe estou enviando por el arquivo Word, vocês vão fazer estas modificações, ok? Agora vamos aqui mais adelante a lá. Estas 4 sugerências que eu lhe estou dando aqui, vocês podem fazer como vocês lo veem melhor, segundo vocês han preparado seu tema e seus estudos, vocês podem fazer as modificações como vocês lo veem, mas de forma investigativa. Aqui há a justificação. Aqui está o que está resaltado, isso sim se deve modificar e o demás queda. Aqui diz ao início, esta investigação se justifica por el grado de importância que há en el estudio de quê? Vocês vão falar sobre quê? Então, ustedes vão a modificar essa parte aqui, ok? En el estudio de quê? El estudio de quê ustedes vão falar? Então, en el estudio de las consecuencias de las obras de la carne en la vida de los cristianos o creyentes o hermanos, ¿no? Cristianos de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Ustedes van a hacer iglesia, Asamblea de Dios Boliviana, no sé qué es la UB, creo UB9, ahí van a poner aquí el barrio, tal, ahí va a poner todo aquello que ustedes ven que están la dirección de la iglesia o el nombre del barrio, todo eso va a entrar aquí, ¿ok? Aquí de tal manera, esa parte que está aquí, ustedes no la van a modificar, ¿ya? No la van a modificar porque esa parte aquí hace parte de la continuación o de la conclusión de la justificación. Entonces, vamos a modificar esta primera parte, como yo les indiqué a ustedes. Esta es la justificación, ¿ok? Ahora vamos aquí a la relevancia del tema. La primera relevancia es la relevancia social. Fíjese bien que está marcado la parte resaltada amarilla. Entonces, significa decir que esa parte inicial aquí, que dice, por medio de esta investigación, se muestra la importancia del tema ¿sobre qué es el tema que ustedes están hablando? Entonces, aquí en esta parte, ustedes van a poner el tema que ustedes están hablando. En este caso sería sobre, ahí ustedes van a ir a dónde? Aquí, el análisis de los elementos que coinciden que los cristianos influenciados son influenciados hacia las obras de la carne, en este caso de ustedes. A ustedes van a poner algo aquí que tenga relevancia en cuanto al tema de la relevancia social en la vida de las personas, ¿ya? Por ejemplo, en la vida de los cristianos, ¿qué es lo que afecta a las obras de la carne? ¿A qué lleva a los cristianos? ¿Cuál es la condición que ellos se van a tener? ¿Qué condiciones espirituales va a tener una persona que comete la obra de la carne? ¿Y qué trae eso a la sociedad? ¿Cuáles son los daños que va a traer a la comunidad cristiana? Entonces, eso es lo que ustedes van a poner en esta parte sobre la relevancia social. Modifíquenlo, porque aquí está hablando sobre la oración, ustedes deben poner sobre las obras de la carne. Después viene la relevancia teológica. Ustedes no van a modificar esa primera parte aquí, no la modifiquen. Modifica lo que está de aquí para adelante, ¿ya? En este caso dice así. Esta investigación es relevante teológicamente porque se fundamenta en la importancia ¿ahí de qué? De los elementos que inciden a que los cristianos cometan las obras de la carne, visto que
las obras de la carne trae a la vida de los cristianos consecuencias drásticas que lo puede llevar. Son tantas cosas que ustedes pueden poner aquí, que ustedes pueden hablar de manera teológica. Aqui há um texto bíblico que pusimos aqui, fíjense, vocês podem modificar esse texto bíblico com um texto que tenha algo que ver com as obras da carne. Aqui diz, por outro lado, el ayuno y la abstinencia voluntaria, entonces en este caso aquí sería, por otro lado, las obras de la carne traen graves consecuencias, algo así, que tenga relación con lo que ustedes van a hablar del tema de las obras de la carne. Se ustedes analisam aí, vê bem dentro de lo que é o arquivo que eu estou enviando, ustedes se vão dar conta que lo que ustedes tienen que hacer aquí, donde está resaltado amarillo, es hacer las modificaciones en relación al tema que ustedes van a hablar, ¿ok? Aquí están las delimitaciones, ¿de qué se trata las delimitaciones? Aquí existe la delimitación social. ¿Qué se trata la delimitación social? Aquí dice, esta investigación fue dirigida a los congregantes y familias cristianas de qual igreja? Então, vocês vão poner, aqui onde está resaltado de amarillo, vão poner, não é? En el caso de ustedes, Iglesia Asamblea de Dios Boliviana, UB, não sei qual é a UB, se é UB9, nombre del barrio, nombre de la ciudad, ¿ok? Deben poner en esta parte aquí, ¿ok? Que é justamente identificando a qual igreja vocês vão trabalhar. La delimitación geográfica es el lugar donde se va a trabajar. En este caso aquí, no es a los cristianos, simplemente aquí es la geográfica, la dirección de la iglesia. Ya no ponga aquí a los hermanos, a los creyentes, no ponga solamente nombre de la iglesia, la ubicación del barrio, la calle, todo eso es lo que va a entrar aquí. En este caso aquí dice la investigación fue realizada en la iglesia, ¿cuál? Asamblea de Dios Boliviana, del Ministerio del Paraíso, ubicado en la calle tal, del barrio tal, UB tal, de la ciudad de Guarnes, Santa Cruz, Bolivia. Algo así ustedes deben poner. En el caso de la delimitación geográfica, yo les pediría a ustedes que ustedes modifiquen aquí donde dice enero a marzo y van a poner solamente de agosto a septiembre, ¿okay? Del 2026, que es justamente la gestión y los meses que se va a trabajar en, en esta investigación. ¿Okay? Entonces aquí está, aquí concluye lo que es la parte del aspecto introductorio. Es todo lo que ustedes van a hacer inicialmente en esta primera parte. Ustedes van a tener esta semana para trabajar. Aquí está la carátula, donde van a poner el título, el tema, nombre de los integrantes, nombre completo, tal como está en su carnet de identidad. Vamos a modificar aquí esse tema aqui, que é Gran Paititi, Guarne, Santa Cruz, Bolívia, setembro de 2026. Capítulo primeiro, que é o aspecto introdutório, já lhes expliquei sobre o tema de los antecedentes, que são justamente falar um pouco sobre a situação deste tema no mundo, como está o tema de la obra de las carnes, de las obras de la carne na vida del cristiano. Por lo menos ustedes van a hacer una plana y media, o sea, una página y media sobre ese tema. ¿Ya? Aquí viene lo que es la identificación del problema. Ustedes van a identificar cuál es el problema sobre las obras de la carne en la vida del cristiano. Eso ustedes van a tener que modificar conforme el tema que ustedes van a hablar. Aquí viene ahora el planteamiento del problema, que es una pregunta, como yo les indiqué a ustedes, que lo que hay que hacer dentro del tema, que en este caso de ustedes es las obras de la carne. Después vienen los objetivos, que es un objetivo específico, el análisis de los elementos que coinciden, que los cristianos sean influenciados a cometer las obras de la carne. Ahí vienen 4 objetivos específicos: identificar, indicar,
caracterizar y presentar. Ustedes vuelvan al inicio del video para ver cómo yo les indiqué eso y ustedes van a hacer conforme se les está pidiendo. Aí vem a justificação, que hay que justificar por que ustedes estão falando sobre esse tema de las obras de la carne. Viene la relevância, que es la relevancia social. Ustedes van a modificar lo que está resaltado en amarillo para el tema que ustedes van a hablar. Después viene la relevancia teológica, modifique de igual manera todo eso para poner sobre el tema que ustedes van a hablar. Aquí viene la delimitación para concluir, la delimitación social, la delimitación geográfica y la delimitación temporal. Eso es todo en cuanto a la primera parte del trabajo que ustedes van a hacer, que son aspectos introductorios, queridos estudiantes, ¿ok? Entonces, que el Señor los bendiga grandemente y trabajen. Y una vez trabajado, ustedes, ¿qué van a hacer? Ustedes van a enviarme a mí el archivo Word modificado para que yo haga las revisiones y pueda aprobar la primera parte del trabajo de ustedes. Dios los bendiga grandemente en nombre de Jesús.